Y de la Patria se abre la sesión, corresponde constituir la comisión y elegir presidente sin perjuicio de adoptar los acuerdos de funcionamiento pertinentes. A ver, yo voy a tomar la palabra, presidente. Bueno, a mí me habría gustado que hubiese estado el senador Bianchi también aquí en la comisión presente, porque la verdad que a mí me hace mucho sentido lo que él plantea, porque la verdad que él es un senador elegido como cualquiera de nosotros y, y todos estos acuerdos que muchas veces los hacen los jefes de comité van dejando afuera personas que tienen todo el derecho a poder participar en todas las comisiones o tener también la misma cantidad de comisiones que tenemos nosotros. Yo tengo entendido que la comisión del senador Bianchi se la entregó Chile Vamos. Entonces me parece que es injusto que el hombre tenga una pura comisión, que tenga una comisión, no tenga ninguna presidencia. A mí me habría gustado que hubiera estado presente acá porque yo lo habría propuesto a él como presidente, independiente que yo sé que hay un acuerdo, que tengo entendido que parece que es Isabel la que estaría en acuerdo, pero creo que nosotros como senadores tenemos que tener también un poquito a ver, de sentido común de las cosas. Si aquí nosotros no somos ni especiales ni superiores a nadie, aquí somos elegidos para poder trabajar por el Estado de Chile, para el Estado de Chile. Y creo que la verdad que me gustaría a mí que tuviésemos también generosidad nosotros con nuestros colegas independientes que sean. Pues si todos tenemos cierta independencia para poder resolver qué es lo mejor, pero lamentablemente, bueno, él no está presente y si Isabel es la presidenta, bueno, la vamos a apoyar con todo lo que ella merece, nuestros acuerdos, como lo hemos hecho hasta aquí. Yo he participado todos estos años en la Comisión de Recursos Hídricos y creo que es una tremenda comisión, una tremenda, eh, llamemos comisión que tiene mucho para hacer hoy día con lo que estamos viviendo como escasez hídrica. Así que si Isabel es nuestra presidenta, que tome el mando nomás. Eso, presidente. Sí. Bueno, buen día. Sí, bueno, acá hubo un acuerdo obviamente administrativo de las bancadas mayoritarias y llegamos a cierta distribución de comisiones y presidencias para todo el periodo, para los 4 años. Eh, y en ese sentido, la Comisión de Recursos Hídricos el primer año le corresponde al bloque, por decirlo así, del centro a la izquierda. Y además la representante del Partido Socialista, la senadora Isabel Allende, fue propuesta también por su propia bancada y refrendado por el acuerdo al que suscribimos las bancadas para que ella presida este primer año. Así que yo la propongo a la senadora Isabel Allende. Entonces, el senador Torre propone a la senadora señora Allende como presidenta de la comisión. ¿Habría acuerdo? Perfecto. Entonces, se acuerda que la señora Isabel Allende sea presidenta de la comisión. Muchas gracias. Lo primero que quiero, agradecer a los colegas. Antes de entrar en temas bien específicos, yo quiero hacer una pequeña aclaración nomás y no me gustaría transformar esto en un debate que creo que no corresponde, pero solamente señalar, estos son acuerdos de comité, no de la comisión. Y a los comités concurren los distintos senadores. Aquí está presente el senador Latorre, que entró en su momento, era el único representante de Frente Amplio, a través de Revolución Democrática. Él se integró a un comité y en su primera etapa incluso estuvo trabajando en un comité. Después tenemos la experiencia que el senador Bianchi, hoy día diputado, el senador Guillé, el senador Navarro, también se integraron, hicieron un esfuerzo por formar parte de un comité y de esa manera, digamos, poder trabajar como corresponde. Yo no voy a entrar en una polémica que me parece que es un tema que lo resuelve el reglamento, no corresponde. Sí quiero reiterar que esto es un acuerdo no de esta comisión, sino un acuerdo de comités. Y a los comités concurren todos los representantes, digamos, que justamente se organizan. Es la manera y la mejor manera que tiene de trabajar el Senado, hoy día que somos 50 senadores. Dicho aquello, y por supuesto yo le doy la bienvenida al senador Bianchi que se va a integrar, me parece excelente, y decir tres cosas, ¿no? Primero,
Esta es una comisión que ha trabajado desde estos últimos 4 años, yo llevo más, pero estos últimos 4 años con absoluta regularidad, de una manera muy transversal. Hemos trabajado bastante bien y diversos temas de la mayor relevancia. Tal es así que obviamente esto es una comisión y esto se va a proponer en reglamento que no siga teniendo la condición especial o transitoria, por llamarlo de alguna manera, sino que tiene que ser permanente. Si hay algo que caracteriza a nuestro país, y lo sabemos muy bien, es la condición de escasez ya a esta altura casi dramática de recursos hídricos, y nos hemos transformado en un país que avanza justamente en su desertificación y está viviendo el drama de esta sequía. Por lo tanto, más que nunca corresponde que esta sea una comisión permanente, y esa es la propuesta que mi comité, y creo que todos los comités han accedido o van a plantearlo. De hecho, yo lo primero que propondría, así lo hicimos, el mismo símil quiero hacer, que ayer constituimos Mujer y Equidad de Género y hicimos la misma acuerdo. Oficiar a la mesa al secretario general de que el deseo para que se plantee en la sala, en el plenario, a través de los comités, por supuesto, de que esta sea una comisión permanente. Lo otro tanto se acordó también con Mujer y Equidad de Género. Dicho aquello, yo señalaba de que hemos trabajado de manera muy transversal, hemos tenido muchísimos proyectos, algunos terminados, otros en curso. Lo primero que corresponde, sí, es señalar, reiterar el horario. Nosotros siempre hemos funcionado entre las 9:30 y las 11, da que hay otras comisiones que parten después. Yo no sé si los senadores tienen algún problema. Yo, digamos, hasta las 12 no tengo problema, después sí ya entro en colisión con alguna otra, pues digo, por si los que vienen de Santiago, quizás 9:30 es muy temprano, a lo mejor les conviene de 10 a 11:30, no lo sé, o si no mantenemos de 9:30 a 11. Lo importante es que se mantenga un horario que hemos siempre tenido el miércoles de la mañana para trabajar. El ideal, ojalá que pudiésemos tener, dada la magnitud del trabajo, ojalá que pudiésemos tener 2 horas, sería ideal. No sé si es posible, de 9:30 a 11:30, no sé si topa, pero es ideal, porque siempre hay 10 minutos flexibles de cualquiera de los integrantes que pueda atrasarse un poco, pero la verdad es que tenemos muchos temas. Lo segundo es que yo le voy a pedir al secretario que entregue el listado, así lo hemos hecho en otras comisiones, de todos los proyectos que están pendientes y que esta comisión tiene que seguirlos tratando. Y a ese respecto quiero informarles, tanto el senador Latorre como el senador Castro lo saben porque han sido parte de la comisión, pero lo digo por el senador Bianchi, de que está pendiente continuar la tramitación de eficiencia hídrica. A mí me parece que es un tema que debiéramos avanzar, está bastante trabajado con los asesores, eso es otro tema, hemos trabajado mucho con nuestros asesores y eso nos ha ayudado mucho a avanzar en los proyectos, así que yo pediría que primer acuerdo es que tomemos eficiencia hídrica. ¿Por qué digo eficiencia hídrica? Porque respecto al proyecto de desalinización, el gobierno muy tardíamente, se demoró bastante, entregó finalmente sus indicaciones. Y yo entiendo que asumiendo un nuevo gobierno es razonable que las quiera revisar. Entonces yo sugeriría que le demos un tiempo al nuevo gobierno para que revise si esas indicaciones son de su parecer o tienen una mirada distinta en un proceso tan relevante como puede ser la desalinización. Entonces yo creo que sería prudente darle un tiempo, por supuesto, al nuevo gobierno que revise desalinización. Lo mismo en relación a la institucionalidad. Esta comisión tiene que empezar a trabajar en general y particular lo que sería, digamos, la nueva institucionalidad de recursos hídricos. La propuesta del gobierno anterior, que era crear una subsecretaría, en fin, con otras características. También creo que lo razonable es que el gobierno tenga una propuesta al respecto o tenga una revisión al respecto, y por eso yo también lo dejaría por ahora pendiente, esperando que ellos tomen una resolución. Entonces, dicho esto, habiendo fijado nuestro horario regular y la sugerencia de si partimos entonces o seguimos con eficiencia hídrica, dejando, como dije, los otros 2 temas por estas razones, sí creo que el primer acuerdo, en realidad más que empezar al tiro con eficiencia hídrica, debería ser invitar, por cierto, creo que aquí corresponde invitar no solo al ministro de Obras Públicas, sino ministra de Medio Ambiente y ministro de Agricultura. Yo preferiría que los 3 estuviesen presentes, y lo digo sobre la base
de que incluso en los medios salió de que ellos se van a reunir. Entiendo, ayer incluso conversé brevemente con el ministro de Agricultura en la sala, me comentó que se iban a reunir el viernes, Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente, Obras Públicas, y se me escapa uno más, y Agricultura, por supuesto, y justamente para ver las medidas como gobierno más urgentes en relación a la situación francamente crítica que estamos viviendo, particularmente la zona centro, me refiero desde Coquimbo hacia, por lo menos hasta el Maule, en términos de sequía. Entonces, creo que sería muy importante, y eso le dije al ministro de Obras de Agricultura presente ayer en la sala, que sería muy conveniente, y dijo que encantado, después del viernes. O sea, él prefiere que sea la próxima sesión. Entonces, la primero, quizás si hubiese acuerdo de los senadores presentes, de invitar a estos tres ministerios, Agricultura, Medio Ambiente y Obras Públicas. ¿Para qué? Para que nos digan cuáles son los temas que ellos abordaron relacionados a la sequía, qué acuerdos tienen, qué propuestas van a hacerle al país, cuáles son las prioridades que van a hacer, dada la situación crítica que tenemos, particularmente el senador Latorre y la que habla representando a la región de Valparaíso. Sabemos la situación dramática que se está viviendo, sobre todo al interior del Valle Aconcagua. Entonces, yo sugeriría, para ordenarnos, ese primer acuerdo, que invitáramos a estos tres ministros. ¿Habría acuerdo? ¿Habría acuerdo? Muy bien. Entiendo que el senador Bianchi, por supuesto, nos está siguiendo, así que le pido también. Muy bien, muchas gracias. Entonces tenemos acuerdo, ese primer acuerdo. Lo segundo, después de eso, vemos nosotros efectivamente si el siguiente paso sería continuar, como digo, con eficiencia hídrica, dándole el tiempo, como ya lo expliqué, para los otros dos temas que también son muy relevantes, la desalinización y la nueva institucionalidad. Y sin perjuicio de aquello, le voy a proponer al secretario que nos dé el listado de lo que tenemos todavía como temas para que en nuestros correos y en nuestras carpetas, si es necesario, para que los senadores presentes pudiesen revisarla y también dar su opinión sobre qué tema les parece prioritario, más allá del que yo he propuesto, que es eficiencia hídrica. Ya he explicado por qué posponemos, comillas, por un tiempo los otros dos. Y tenemos dos más que estábamos viendo, uno de autoría del senador Castro y otro que tiene que ver con extracción ilegal, que viene de la Cámara de Diputados, que también avanzamos bastante. Entonces, esos dos por mencionar los que me recuerdo de manera más inmediata, pero entiendo que hay un listado más amplio, así que sería muy conveniente tenerlo. Secretario. ¿Me permite, Presidenta? A ver, en primer lugar, entonces estaríamos por mientras de 9:30 a 11. ¿Habría acuerdo con ese tema? Si pudiese 11:30, mejor. Sí, Presidenta, yo creo que la hora, las 9:30, es una buena hora, porque tenemos comisiones después y por lo general creo que tenemos agricultura parece, a las 12, parece. Habitualmente, sí. Claro, entonces tenemos igual la opción de poder extender esta comisión. Entonces, si partimos a las 10 va a ser mucho más estrecho. Entonces, yo prefiero que sea a las 9:30. Creo que por historia, en estos 4 años hemos partido a esa hora y no hemos tenido ningún problema. La única pregunta es, ¿sería de 9:30 a 11 con la Sí, eventualidad de prorrogar? de prorrogar. Siempre tratando Sí, de sí. hacerlo, ojalá, para las agendas de los senadores, si es posible, hasta las 11:30. Sí. Formalmente es de 9:30 a 11, Perfecto. que es lo que se usa, pero siempre con el ánimo de, en lo posible, contar con media hora más. Correcto. Perfecto, entonces, Tiene mucha razón lo que dice el senador Castro, hemos funcionado muy bien hasta las 9:30, hasta las 11, Sí, se puede pero prorrogar. siempre se puede prorrogar cuando hay Perfecto. ciertos temas más largos. Perfecto, Presidenta. Otra cosa, respecto del carácter permanente de la comisión, le recuerdo que nosotros oficiamos a la sala para pedir que se eximiera del trámite de comisión el proyecto de reforma al reglamento que justamente le da carácter permanente a esta comisión y fue acogido eso. O sea, está en la tabla del Senado. ¿Ah? Eso está. ¿Ah? Ahora, de todas maneras, se puede, a través de la señora senadora... No, yo creo que como ya se acogió eso, a nivel de comités, tratar de que pudieran puede ponerlo en fácil despacho. Eso, ¿ah? Entonces, eso sería, yo creo que lo más eficaz. ¿Ah? ¿La Torre forma parte del comité de su grupo? No. Sí. ¿Sí? Entonces, o sea, no sé La quién reunión lo de comité. representa, tú el que lo Pedirlo. representa. El lunes nos reunimos.
Claro. Ya, A bueno, menos que nos sería siga el bueno ministro Claro. Rivera. acelerarlo Ya. y le pido la ayuda a quienes participan, el senador Castro Sí, también sí. lo mismo, en fin, que lo hagamos. No, Lo que yo sabía, perdón, voy a hacer un minuto adicional, entiendo que el senador Latorre ha participado en las conversaciones que hubo justamente en los acuerdos de comité, y lo que yo entiendo es que la propuesta es que tanto mujer y equidad de género, recursos hídricos, por lo menos sean permanentes. No sé otras, pero por lo menos esas dos que yo sepa son permanentes. No sé si había otra más. Entiendo que había, si no me equivoco, había una propuesta de fusión de infancia con Bueno, adulto mayor, infancia así, y o- eventualmente no se sabía no, incluso que- si se agregaba discapacitado, ah, pero eso todavía no está resuelto. Pero las dos que sí me informó mi jefe de comité, por lo menos que hay acuerdo total de todos los comités, es que mujer, equidad de género y recursos especiales, digamos, la Comisión Especial de Recursos Hídricos, obviamente pasen a ser permanentes. sí. Y esto no es menor porque le da otro rango. Esto no es menor, por supuesto, que pasen a ser permanentes porque estamos hablando de la señal que entregamos como país. No es un rango interno, sino que es la señal que entregamos al país. Un país que está viviendo una de las situaciones más extremas, obviamente que corresponde que sea justamente permanente. Entonces, bueno, el senador Latorre va a realizar las diligencias pertinentes entonces para que se le dé celeridad al proyecto que reforma el reglamento de manera que la comisión Cada uno de nosotros sea a verdad- través de sí, sus comités. exacto, perfecto. Sí. Solicitaría, Presidenta, de su intermedio, que desde la comisión hubiese un recordatorio formal, una horita, una carta, un correo a la los comités. Secretaría General, a los comités, Claro. en el fondo a la mesa, claro, a la mesa para decir, oye, esto está Perfecto. pendiente de resolverse Entonces- y hay acuerdo de la comisión para que se vote, Perfecto. digamos. Perfecto. Más allá de Entonces- las gestiones políticas que hagamos cada uno de nosotros. Entonces el oficio se lo mando al secretario general para que... exactamente. Lo mismo acordamos ayer en mujeres, perdón, lo mismo acordamos ayer, es que no puedo, ahí sí, ayer en Mujer y Equidad de Género, entonces yo creo que vale la pena formalizarlo a través de un oficio. Presidenta, y lo otro es que respecto del tema de eficiencia hídrica, como usted recordaba, una materia muy relevante, en su momento se estableció una mesa entre los asesores y el Ministerio de Agricultura de la época. Hay hartas materias ahí que son de iniciativa exclusiva. Recuerdo que en una de sus exposiciones su asesor, Alex Sánchez, remarcó que sin patrocinio del Ejecutivo el acuerdo es más complejo. Entonces, yo no sé si le parece que tomemos contacto con la gente del Ministerio de Agricultura para que a su turno se contacte con Alex, con los asesores y vean el avance de lo que había y si es que pueden, ¿no es cierto?, ir proponiendo algo concreto. ¿Le parece, Presidenta, esa diligencia o no? A ver, yo propondría lo siguiente, no solo con eficiencia hídrica, sino que con la institucionalidad y con la desalinización a los respectivos ministros, decirle, mire, esto es lo que se había avanzado, queremos conocer la opinión del Ejecutivo, le rogamos que lo estudien, lo revisen, en fin, y nos hagan saber más o menos cuál sería la mirada que tienen sobre estos temas, hacer lo mismo pero con cada uno de estos temas. Yo creo que corresponde enviar eficiencia hídrica, como dice el Ministerio de Agricultura, pero también corresponde a obras públicas, la nueva institucionalidad y por supuesto también desalinización a obras públicas. Entonces, y no estaría de más, digamos, que lo pudiésemos hacer a cada uno, si les parece, estaríamos de acuerdo si lo enviara. Sí, Presidenta, yo creo que lo que corresponde aquí es ver los proyectos que tenemos y los que necesitan patrocinio del Ejecutivo y mandárselos a los diferentes ministros para cuando ellos vengan y nos traigan alguna pequeña respuesta, porque o si no, se lo enviamos para que ellos lo revisen con anticipación, ¿cierto? Sí, entonces por eso veamos a quién corresponde que se los enviemos para que ellos vean si acaso nos van a patrocinar en las indicaciones que se necesitan. Como dice, efectivamente, perdón, No, perdón. claro, vamos entonces a enviar a Agricultura, Eficiencia Hídrica y Desalinización e Institucionalidad de Obras Públicas para que ellos ya tengan una postura. Una última cosa, Presidenta, quería señalar que precisamente en el día de hoy se publicó la ley 21.435 que reforma el Código de Aguas. Entonces hay un proyecto que está pendiente
que modifica precisamente el Código de Aguas para ampliar el plazo de vigencia y posibilitar la prórroga de los decretos que declaren zonas de escasez hídrica, que era un proyecto de la Cámara de Diputados que vino para acá. Pero pierde oportunidad toda vez que modifica el artículo 314, que fue enmendado por por la reforma del Código de Aguas. Entonces, si le parece, Presidenta, ustedes podrían acordar que se solicite a la sala el archivo del proyecto por haber perdido oportunidad, toda vez que se publicó la ley, y hay que realizar el procedimiento, como es un proyecto de la Cámara de Diputados, solicitando su autorización de manera de archivarlo. Habría que adoptar ese acuerdo, Presidenta, si le parece. ¿Les parece a los senadores? Sí, ¿Habría acuerdo? Perfecto, Ya. perfecto, muy bien, perfecto. Eso, Presidenta. Un último, bueno, lo acordado que no sé si lo mencionó, pero la idea entonces es invitar ahora, desde ya, para Sí. que ojalá tengan posibilidad de concurrir el próximo miércoles Así con es. este tiempo a esos 3 ministros que mencionamos. Sí, eso va a ratificar ese acuerdo. Probable que en esa sesión, ojalá sesionemos de 9:30 a 11:30 para tener tiempo de escuchar a los 3 ministros, cuáles van a ser sus planteamientos, en fin, pero sobre todo en relación a qué acuerdos ellos han tomado como medidas concretas en relación a la sequía, y ahí reiterar que le hemos enviado a los respectivos ministerios, digamos, estos proyectos para que ellos tengan una mirada, una visión. Presidenta. Otro tema más, referente al mismo tema. Quienes trabajamos en el Código de Agua, recibimos a muchos personas, dirigentes que venían de diferentes localidades del país, y ellos, una de las grandes quejas que ellos tenían era precisamente con las juntas de vigilancia, que eran los responsables de hacer la repartición de las aguas existentes, de lo que había como aguas en su momento, en los diferentes cauces. Y eso quedó fuera del Código de Aguas, eso no se tocó en el Código de Aguas, y el gobierno quedó de trabajarse ese punto como un punto aparte, como una ley aparte, para ver cómo se eligen los diferentes representantes de los canales y por ende los representantes de las juntas de vigilancia. Hecho que no ocurrió, el Ejecutivo nunca avanzó ese tema. Yo recuerdo que uno de los asesores míos estaba encargado de participar, de avanzar en eso, y quedó estancado. Yo creo que nosotros hoy día, como recursos hídricos, deberíamos pedirle al Ministerio de Obras Públicas trabajar este proyecto. Es un proyecto muy interesante porque, como dice usted, tenemos muchas dificultades con el tema hoy día de la escasez hídrica, la falta de agua, las complicaciones que se tienen, los aprovechamientos indebidos de muchas personas en los cauces, y creo que eso es una responsabilidad legislativa y que nosotros deberíamos ser capaces de poder solucionar este problema. Entonces, yo creo que ahí tenemos un tremendo proyecto. Obviamente que requerimos que el Ejecutivo también se ponga las pilas y busquemos una solución, porque, como digo, los aprovechamientos de los más grandes por sobre los más chicos, de los que están en las primeras aguas a los que estén en las aguas al final, eso existe y lo sabemos, recibimos reclamos habitualmente nosotros, producto de ello, y creo que esta comisión está ad hoc hoy día para poder empezar a impulsar este trabajo que sería, pero muy, muy interesante para muchas comunidades. Eso, Presidenta. Yo creo que lo que acaba de señalar el senador Castro es bien importante. Todos hemos tenido la experiencia de las dificultades, sobre todo cuando hay ríos seccionados o hay gente que tiene derechos de agua que están en la cabecera, en el nacimiento, y por supuesto genera bastante más problemas hacia los que siguen abajo. Eso es lo primero. También hay un tema más de fondo que se ha discutido mucho sin una solución clara, que tiene que ver con las juntas de vigilancia, porque recordar no está de más que tienen derecho a voto de acuerdo al número de acciones. Entonces siempre ocurre que obviamente los más poderosos tienen más acciones versus en detrimento de los más pequeños. Así que eso es un tema que tendrá que verse con la nueva institucionalidad y tendrá que verse con un modelo que me imagino de funcionamiento del mercado que debe ser distinto, digamos, porque creo que ahí hay también una enorme injusticia. Y hay un tema extra que solo lo voy a mencionar, pero creo que vale la pena verlo con detalle más adelante. Tuve la oportunidad de juntarme en la provincia de Quillota el día jueves, creo que fue, el de la semana regional, no me acuerdo bien, no, miércoles, con diferentes servicios de agua potable rural, más conocidos como APR todavía por nosotros. Para no estar de más recordar que fue una tramitación relativamente larga, pero más larga aún fue el reglamento que recién salió el 28 de febrero, o algo así, ya no me acuerdo, pero un reglamento que vino a salir muy, muy al final ahora.
Y lo que ocurre es que, y esto lo quiero plantear para más adelante, pero es uno de los temas a verse, es que para las nuevas obligaciones que fija el reglamento y la ley que sacamos sobre sistemas de agua potable rural, son bastante grandes, fuertes, exigentes, por decirlo de alguna manera. No solo en términos que deben dar un servicio de calidad y continuo, teniendo problemas con las fuentes, o sea, teniendo problemas que hoy día muchos de los pozos que ellos tenían quedaron secos, sino que las auditorías que tienen que hacer, los trámites administrativos de regularización y una serie de otros temas, francamente, yo creo que los pone en una situación muy difícil. Todos sabemos que funcionan de manera con dirigentes que no, esto no son cooperativas que no persiguen o comités que no persiguen, no tienen fines de lucro, todos sabemos que no reciben remuneración al respecto y lo hacen por la voluntad de ayudar a los sectores rurales que cada día tienen más dificultad. Entonces yo creo que sería muy importante más adelante, repito, pero lo quería mencionar, más adelante recibir a distintas organizaciones de varias regiones, puede ser, para efectivamente compartir con ellos cuáles son los mayores problemas que ellos tienen para ejecutar, ya que salió el reglamento, esta nueva ley, que hace una serie de exigencias. Todos entendíamos que había que avanzar en la regularización, todos entendemos que dan un servicio muy importante que justamente da respuesta a los sectores rurales que no están incluidos en las empresas sanitarias que se trabajan en los sectores urbanos. Y por lo tanto, todos entendemos que es tremendamente relevante la respuesta que significa para el mundo rural. Pero evidentemente que yo creo que es necesario escucharlos y saber el grado de dificultad que tienen para aplicar esta nueva ley que ellos quisieran. Ellos habían pedido una prórroga de 18 meses, solo se concedió un año y ya esto se terminó. Entonces va a tener que empezar a aplicarse y tienen francamente dificultades. Entonces yo les menciono esto que me recordé a raíz de lo que estamos hablando, que más adelante creo que sería muy conveniente citarlos, invitarlos, más que citarlos, perdón, y revisar justamente con el Ministerio de Obras Públicas. Yo solo aprovecharé de decir al ministro de que no está de más que se vea este tema. De hecho, si ustedes recordarán, en la ley de presupuesto se aprobó un aumento, un incremento importante en la Dirección de Obras Hidráulicas. Se creó una subdirección dentro de la Dirección de Obras Hidráulicas que tiene que ver justamente con los sistemas de agua potable rural. Y justamente la idea era apoyarlos, capacitarlos, darle las herramientas y garantizar de que tengan generación suficiente de agua como para darle respuesta a sus beneficiarios. Entonces, creo que es pertinente señalar esto cuando también estemos con el ministro, porque es una ley que acaba de salir su reglamento y por lo tanto debiera comenzar pronto su aplicación y creo que si es necesario enmendar algunas cosas, modificarla concordando con el Ejecutivo, se puede revisar aquello. ¿Les parece? Yo quería plantear por lo menos como tema. Presidenta, referente a ese mismo reglamento, yo no sé si en ese reglamento quedaría, porque la verdad que no recuerdo, yo sé que lo conversábamos varias veces, la problemática que había con muchas APR que estaban muy cerca de la ciudad, en la ciudad estaban las sanitarias. Entonces, la ciudad iba creciendo y estas APR estarían quedando, llamemos, en el fondo al interior del desarrollo poblacional. No sé si logramos ese trabajo o el traspaso, qué traspaso iba a haber, cómo iba a convivir las APR con las sanitarias. No sé si en eso al final lo resolvimos o no lo resolvimos. La verdad que no me acuerdo si ese tema, porque se tocó muchas veces y sé que había que buscar una solución, pero no me acuerdo en qué quedó eso, presidente, si ustedes me pueden orientar o secretario. A ver, el secretario me puede confirmar, pero yo le quiero recordar lo siguiente. Esto fue un tema muy discutido. De hecho, explícitamente la idea era que no hubiese servicio por parte de las sanitarias, porque las sanitarias, su responsabilidad, por supuesto, es entregar el sistema, digamos, el agua obviamente, potabilizada o, digamos, para el consumo humano en el área urbana. Sin embargo, y yo entiendo que es uno de los temas que me plantearon los dirigentes, que el 58 bis creo que es del reglamento,
abre la puerta para que la sanitaria efectivamente comience a operar en estos sectores que están bastante cercanos, llamémoslo así, tal como expresa el senador Castro, que ha ido creciendo en la ciudad y ya esa delimitación urbano-rural se hace, digamos, más relativa, en el sentido por la cercanía. Entonces, uno de los temas que les preocupa es ese. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido hasta el día de hoy? De lo que yo me recuerdo, y el senador Latorre puede confirmarlo, pero lo que yo he conversado, de lo que tengo conocimiento, al menos hay en la región de Valparaíso, entiendo, no sé si en otras regiones, pero en total hoy día hay aproximadamente cerca de 12 o 14, si no me equivoco mal, en sistemas de agua potable rural que ya están siendo abastecidos con agua de SVAL. Pero la condición es que les entregan el agua, potabilizada por supuesto, pero no la administración ni la gestión. O sea, la administración y la gestión, por supuesto, sigue siendo materia privativa de los sistemas de agua potable rural, pero sí le entregan el agua. Entonces, esto ha generado un ruido, porque es evidentemente que para muchas de estas cooperativas la percepción que tienen, que me parece muy legítima, es que dada la escasez hídrica, dada el agotamiento de los pozos, cada vez mayor la presión que empiezan a sentir de parte de la sanitaria para ser ellos quien se haga cargo, porque SVAL tiene ciertos derechos, por supuesto, y ha ido comprando más derechos y ha hecho pozos más profundos, entonces tiene obviamente el recurso, y entonces esto les genera a ellos una sensación de que cada vez van quedando más... exacto, iba a decir más arrinconado, esa es la palabra media popular, pero ya más arrinconado, digamos, por parte de la Servicio Sanitario. Entonces yo creo que es un tema que lo ha abordado el senador Castro, que es justamente una de las preocupaciones que me plantearon en relación al 58 bis, que ellos sienten, digamos, que le está dando la posibilidad de que la sanitaria se hagan cargo y ellos van quedando, digamos, solamente, en teoría, solamente con la gestión. Creo que uno de los temas que está presente y que hay que revisar y que hay que ver, y que yo creo que es de la mayor importancia, porque el espíritu original, cuando se planteó esta ley, era que esto era solo para las cooperativas o comités de agua potable rural, no para las sanitarias. Esta no es responsabilidad. La sanitaria, su responsabilidad era hacer cursos de capacitación a los dirigentes. Y si ustedes recordarán, hubo bastante queja de algunos de los dirigentes que vinieron porque dice que los cursos son muy insuficientes. O sea, los invitaban a un hotel, le hacían unas láminas, después un almuerzo y eso sería todo, en circunstancias que nuestros dirigentes, por lo que yo percibí, requieren una capacitación bastante más profunda, porque no solo es acceder al agua, sino que es distribuirla, hacer con calidad, o sea, potabilizarla, y no solo eso, después se tienen que hacer cargo de las aguas residuales. Tienen que tener tratamiento, o sea que les hemos dado un montón de responsabilidades que son muy altas, muy grandes. Yo compartía con ellos y sentía que tenían toda la razón, o sea, tienen que se dar cuenta que lo que es gestionar un recurso, que de por sí es escaso, distribuirlo entre sus asociados, pero además con calidad, o sea, tiene que pasar las pruebas y normativas del Ministerio de Salud en términos de potabilidad. Y después de aquello, y con continuidad, por supuesto, o sea, es calidad y continuidad, y después de aquello tienen que hacer un tratamiento de las aguas residuales. Ahí es cierto que puede convocar a una empresa externa o a un proveedor externo si quisiera. Eso ya es acuerdo entre ellos, pero no deja de ser todas estas responsabilidades, digamos, que implica. Entonces, en fin, es uno de los temas que justamente a mí me plantearon, es cómo debe quedar más nítida la relación empresa sanitaria y comités de agua potable rural o los servicios de agua rurales, como le llamamos. No sé si hay algo más, queridos colegas. ¿Sí? Que señaló don Juan respecto de las juntas de vigilancia, todo ese tema, ¿se lo va a plantear usted al ministro cuando venga ahora? ¿Quiere...? Sería bueno, o sea, yo Presidenta, yo lo coloco yo como tema, porque yo sé que es un tema que quedó pendiente, era un compromiso del gobierno anterior, del director de la, o sea, de dirección de la DGA, un compromiso de trabajar con nosotros el tema, pero nunca avanzó eso, excepto los trabajos que hizo uno de los asesores míos, pero creo que nosotros como recursos hídricos tenemos una responsabilidad tremenda hoy día en legislación frente a ese tema, porque sabemos que las personas que están en la sesión, la última sesión de un río,
la verdad que sufre muchísimo, porque los aprovechamientos existen y ¿por qué existen? Porque precisamente, como decía la senadora Allende, se eligen por acciones los representantes de la Junta de Vigilancia y obviamente que los más grandes tienen más acciones y por ende se apoderan de ese tipo de cargos y empiezan a hacer mal uso o un uso indebido de aprovechamiento por sobre los otros. Y ese es un tema que creo que nosotros en esta comisión deberíamos dar solución a eso y deberíamos pedir ese proyecto para trabajarlo nosotros, para poder sacarlo adelante, porque creo que es muy valioso y muy importante para muchas, para muchas comunidades de regantes. Yo creo que deberíamos conversarlo, a lo menos conversarlo y pedirlo. En la sesión y Si está de pedirlo. acuerdo el Sí, senador Castro, lo conversamos en sí. la sesión cuando venga el ministro, por supuesto. Esto, como adelanté incluso lo que me salió de repente acordándome de esta reunión que yo tuve, que es bien importante para nosotros, porque nos tardamos bastante tiempo en aprobar este proyecto y después mucho más el reglamento, y reclamamos mucho que no salía el reglamento, y ahora sale el reglamento y resulta que genera algunos ruidos. Una acotación menor. El tema de los APR se conversó acá efectivamente, pero no lo vimos nosotros, eso, ¿ah? No lo vimos como comisión. No, Las claro. APR como tal Era fue obras obras públicas, públicas, sí, tiene toda sí, la razón, sí. tiene obras públicas, tiene toda la razón. Yo me confundí ahí porque es cierto, fue obras públicas. Sin embargo, nosotros tuvimos, y yo me acuerdo haber tratado este tema en sesión de recursos hídricos, porque yo nunca he sido parte de obras públicas y recuerdo a la senadora Adriana Muñoz, la estoy viendo, que planteaba justamente que no deberían entrar las sanitarias. Así que yo tengo recuerdo que en algún momento pasó por recursos hídricos, no sé si el proyecto, No, pero como algo tema, vimos. salió alguna vez como tema, sí, Como sí. tema, Pero al porque final se vio se vio efectivamente ya solo en obras públicas, sí. pero como tema, porque yo me acuerdo de esta discusión y tengo presente a la senadora Muñoz haber dicho, entonces no y yo nunca he sido parte de obras públicas, así que esto solo puede haber sido en recursos hídricos. Claro, como tema efectivamente Como tema sí, salió. pero se vio después De allá. acuerdo, es obras públicas, pero bueno, eso es un tema que igual hay que ponérselo justamente al ministro. Después igual, secretario, usted puede revisar, pero yo estoy casi segura que es un tema que no pasó tan rápidamente, que lo vimos con cierta... y recibimos Sí, dirigentes, sí, yo claro, claro. me acuerdo Sí. No, perfectamente de sí, sí, recibido. efectivamente se dijeron, pero en definitiva el gobierno envió el proyecto de obras Ah, públicas. bueno, pero Eso es que fue. Sí, parece que hubo una presentación sí, claro. inicial por Se ahí conversó y acá y después se todo, sí, sí, sí. conversó, por eso que yo tengo este Claro, recuerdo, claro. no es Pero tan... legislativamente, Correcto, exacto. tiene razón, Sí, secretario, sí, legislativamente, sí. pero lo presentaron Por acá y lo cierto. alcanzamos a Sí. ver, por Y eso un que yo tema tenía este importante, sin recuerdo. duda. Sí, claro. Correcto, tiene razón. Muy bien. No sé si hay un otro tema. Senador Latorre. Gracias, Presidenta. No, que estaba leyendo una información de la ministra Maísa Roja de Medio Ambiente, donde ella efectivamente confirma lo que dice usted, que se va a reunir esta semana, el viernes, con los ministerios de Obras Públicas, Agricultura, Energía y ciencia también, para ver la nueva institucionalidad de gestión hídrica, uno para enfrentar la crisis que va a ser cada vez más permanente, ¿no? Eso lo sabemos, pero además para mirar la institucionalidad más de largo plazo. Entonces, yo todavía desconozco, no tengo información de primera fuente si es que el gobierno va a presentar una indicación sustitutiva o no al proyecto que dejó presentado el presidente Piñera anteriormente. Eso lo desconozco, pero tiendo a pensar que va a ser una discusión larga en el fondo, ¿no? Como es de una nueva institucionalidad, dónde se ubica, las atribuciones, etcétera. Otra cosa es la gestión inmediata de la crisis, ¿no? En las regiones sobre todo más afectadas. Entonces, mi pregunta o propuesta, Presidenta, y no sé si usted tiene ya tomada una decisión, es, como hay otros proyectos que quedaron bien avanzados en su momento, por ejemplo el de las desaladoras, o por ejemplo el de la misma, bueno, estuvimos un tiempo largo trabajando sobre la Comisión Nacional de Riego, recuerda que al final se resolvió vía administrativa, qué sé yo, está lo de eficiencia hídrica, que ya había harto avance y claro, faltó concretar, faltó voluntad política del gobierno anterior para poder avanzar y finalmente quedó pendiente. Yo no sé si valdrá la pena como tratar de apurar esos proyectos que quedaron bien avanzados en términos de sacarlos de la comisión para enviarlos a sala, eh, y un poco, claro, invitar a los ministros y ver en qué queda esta discusión sobre la institucionalidad. Esa es mi pregunta, propuesta, igual obviamente respetando su decisión como presidente en términos de poner en tabla
lo que vamos a sacar primero. Pero esa es mi preocupación de proyectos que quedaron ahí muy pendientes, que son urgentes y que están ahí, en el fondo, como prontos a cerrarse. A ver, senador Latorre, plantea una cosa que es bien importante que yo le insinué al comienzo, pero después yo misma tuve una rectificación. Me explico. La primera sesión con estos ministros, a los cuales, entre paréntesis, si la hacemos de 2 horas de una vez, nos comprometemos de 9:30 a 11:30, quizás también, aunque tengan menos tiempo, pero quizás también invitar energía y ciencia, porque tendrán algo también que decir, porque la idea es que conozcamos esta suerte de comité, no lo sé el nombre que le va a poner el gobierno, da lo mismo, por ponerle un nombre mío, comité de emergencia frente a medidas concretas para el tema de la escasez hídrica ahora y ya. Entonces, mi idea era que lo viéramos en concreto, qué es lo que vieron, que revisaron y qué medidas inmediatas quieren proponer. Otra cosa es que, evidentemente, además de aquello, que no nos va a tomar 2 horas, va a ser menos, puedan cada uno adelantar las líneas estratégicas de su área, obras públicas, ministerio, digamos, medio ambiente, obras públicas y agricultura, en fin. Dicho eso, por supuesto habíamos dicho que le íbamos a enviar justamente, por ejemplo, al ministro de Agricultura, porque eficiencia hídrica, yo misma dije, bueno, a ver, había propuesto fuera el primer tema, pero después dije, no, veamos primero si el gobierno quiere patrocinar, porque efectivamente requiere patrocinio para que tenga efectividad, si no todo queda un poco en declaración de intenciones y no es la idea, porque tiene una idea muy de fondo, no menor, que yo rescato como autora de ese proyecto, y algunos de ustedes me han acompañado, que es la idea de que efectivamente ciertos niveles de plantaciones o de proyectos agrícolas deben tener evaluación ambiental, porque eso es un tema de la mayor importancia. Entonces, creo que ahí es como el núcleo más central y requiere ciertos patrocinios del Ejecutivo. Entonces, por eso dije, mejor no tratarlo al tiro. ¿Qué ocurre con desalinización? Otro tanto. Hemos avanzado mucho y faltaron las indicaciones del Ejecutivo. Lo que yo creo es que este gobierno tiene que estudiarlas, tiene que revisarlas y ver si le va a hacer un cambio o se queda con estas indicaciones, porque avanzamos mucho nosotros. Y la penúltima sesión, o la última, no alcanzamos a recibir las indicaciones del Ejecutivo. De hecho, la última sesión nosotros la tuvimos el 9 en la mañana y llegaron después. La indicación llegó en la tarde. Claro. Entonces no alcanzamos ni siquiera a verlas como comisión. Entonces, claro, podríamos nosotros verlas, por cierto, que se pueden poner en tabla más adelante, pero otra cosa es qué opinión tiene el Ejecutivo, dado que un nuevo Ejecutivo es razonable darle un tiempo para que digan, mire, ¿saben qué? Nosotros vamos a hacer otras indicaciones o nos vamos a quedar con esta. Entonces yo no querría adelantar la tramitación hasta que no tenga la opinión del Ejecutivo. Me parece razonable que vienen entrando, que tengan a lo menos de 2 temas tan importantes como ese, desalinización y eficiencia hídrica. Distinto es, para el senador Latorre, que encuentro razonable su inquietud, es que el listado de proyectos que yo le pedí al secretario que nos ponga en la comisión, hay varios que probablemente podemos tomar ahora y ya. Algunos están avanzados, por ejemplo, sobre extracción ilegal, ¿se acuerdan de...? Sí, ahí, Presidenta, quizás se puede también avanzar un poco. A veces quizás pueda ser mejor preguntarle a Justicia, al Ministerio de Justicia, si está en condiciones de coordinar la mesa técnica que se ha creado, porque les recuerdo que había mucho problema respecto a la tipicidad, la proporcionalidad de las penas. La proporcionalidad de las penas. Entonces se acordó una mesa técnica que iba a estar el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio Público, la DGA, y resulta que al final hubo algunos problemas para que coordinara esto Justicia, pero efectivamente todos los invitados señalaron, especialmente los expertos en la materia, que había que introducir modificaciones porque había problemas serios con tipicidad y proporcionalidad de las penas. Uh-huh. Entonces, ese es un tema que también nosotros podemos contactarnos con Justicia y decirle, ¿no es cierto? Oficiamos. Claro. Propongo, ya que salió el tema y nos ha recordado el secretario, les claro. propongo, si les parece, oficiemos a Justicia para señalarle que por favor nos emita su opinión sobre el proyecto en sí, si van a coordinar efectivamente esta mesa que se ve necesaria para poder avanzar en el proyecto. Pero probablemente encontremos otros proyectos que no requieran de este nivel de intervención del Ejecutivo. Al revisar la lista podemos fácilmente darnos cuenta. En todo caso, vamos a tener bastante tarea con escuchar las propuestas que nos va a hacer en la primera sesión y cuáles son las líneas estratégicas que cada ministerio está viendo.
Entonces ya con eso podemos orientar, digamos, de todas maneras y fijar con ellos plazos razonables si van a hacer indicaciones nuevas, plazos razonables si van a hacer una indicación sustitutiva del proyecto en sí. Creo que forma parte de lo que tenemos que trabajar con ellos, sobre todo comparando la emergencia que ellos ven y la necesidad de actuar inmediatamente con los que son ya temas más de mediano plazo, porque yo entiendo que una nueva institucionalidad es un tema que el gobierno tiene que tomarse muy seriamente, porque todos tenemos el diagnóstico que está muy fragmentada, que es necesario tener una institucionalidad que funcione, pero al mismo tiempo hay bastantes todavía diferencias. Ustedes se recordarán que sobre todo la Fundación Chile, en fin, tiene como la idea que hay que centrarse más a nivel de cuencas, que, digamos, estar creando una cantidad de superestructura, que había como 4 cosas en distintos niveles. Claro, entonces yo creo que hay que coordinarse el gobierno, sí, ojalá en la conversación con ellos, señalarles justamente, una cosa es lo inmediato, otra cosa es esta, pero en esta, ¿qué plazos ellos se proponen? Que ellos no fijen un plazo, si en 6 meses, en fin, creen ellos que ya están en condiciones de darnos una idea sobre cómo van los planteamientos que ellos quieren hacer. Y no olvidar, y lo digo obviamente que todos lo sabemos, pero de todas maneras, que además está un proceso paralelo. Hay en la convención, digamos, también propuestas que tienen relación con la institucionalidad del agua. Entonces también es un tema que hay que seguirlo de cerca, por llamarlo así, y también de alguna manera va a estar presente y se va a hacer presente en algún momento, claramente, cuando ya tengamos aprobado por plenario lo que hayan, obviamente que en algún momento después lo habrá que estudiarlo bien. Entonces, quería como aclararle al senador Latorre por qué yo ahora ya no me puse en el plano de decir inmediatamente eficiencia hídrica, porque primero pegamos el patrocinio. Si el Ejecutivo lo patrocina, perfecto, ahí podemos avanzar y llevarlo a la sala lo antes posible. Algo muy breve. Entonces habría acuerdo, son varios ministerios, pero eventualmente si alguno no puede, bueno, van a venir los otros igual. Sería Obras Públicas, Agricultura, Medio Ambiente, Energía y Ciencias. No, solo, perdón, solo el matiz. La reunión del gobierno va a ser con todos ellos. No sé si es necesario traerlos nosotros a todos ellos, porque justamente una idea que tiene el gobierno, lo que ha dicho la ministra Maiza al menos, es que quieren avanzar en una institucionalidad que involucre una gestión integrada de cuencas, eso desde los territorios. Y eso involucra a todos esos ministerios, pero nosotros tomemos la decisión respecto de si los invitamos a todos o una parte, no sé si es necesario traerlos a todos. A ver, para que lo vamos a hacer a todos, aquí nosotros somos temas puntuales, yo creo que aquí tenemos que ver los ministerios que realmente se involucran a nosotros, no generemos más conflictos a los ministerios. Porque, Los 3 tenemos una tremenda... reunir a todos los ministerios y traerlos para acá es un problema. Por cierto, tenemos que ver ciencia, por cierto, y entender y con energía, porque están muy de la mano. De acuerdo, senador Castro, yo creo que tiene razón. En este caso lo haríamos, citamos de 9:30 a 11:30, para efectos de que tengan... Para que se programan los para que tengan senadores y tiempo, sepan que hay perfecto, porque tiempo, puede porque ser larga tampoco esa se le puede decir a los ministros 10 minutos, Sí, ¿no? sí, por Me supuesto. parece. Detalle para el secretario, que ese acuerdo, claro, de la mesa para ver lo de el proyecto de penalización, de extracción ilegal de agua, sabemos que a veces cuesta conformar esas mesas y van, o a veces no van los asesores, no sé, hay dificultades. Yo sería partidario, en términos pragmáticos, si es que no alguien toma la coordinación de esa mesa, es más bien oficiar a cada uno de esos organismos, Ministerio Público, Justicia, etcétera, todos los que se nombraron en su momento, que nos den su opinión por escrito del proyecto, de qué cambios harían, qué sugerencias harían y recibir esas propuestas, porque también es como pedirle a una mesa que no es formal en términos no hay una institucionalidad formal para esto, sino que la convocamos a propósito del proyecto, que nos haga el trabajo de decir, mire, nosotros haríamos tal o cual modificación al proyecto que viene aprobado a la Cámara. Porque ustedes sabrán, opiniones de penalistas hay diversas, digamos. O sea, usted pone a 3 penalistas y tienen 3 opiniones distintas. O sea, entonces, en el fondo, y nosotros acá escuchamos varias opiniones, de Ciudad Costa, de FIMA, y tenía una opinión, escuchamos
al representante de la asociación, no recuerdo ahora el nombre, pero de las sanitarias en el fondo, y tenía otra opinión. Entonces, yo diría, para no dilatar esa discusión y que algún ministerio diga, oye, ¿yo por qué voy a tomar la coordinación de esta mesa, estar convocando, que no vienen, que no sé qué? Mejor pedirles concretamente que den su opinión sobre el proyecto, qué sugerencias concretas hacen de mejora del proyecto o dónde están los nudos críticos, y nosotros tomar la decisión como comisión especializada para decir, bueno, nos vamos por acá, nos vamos por allá. Pero yo diría eso, como y Bueno, ponerle un plazo. si le parece, presidente. Ah, Sí, no, sí, es que sí. me acaba me hace mucho sentido lo que dice senador Latorre, cambiando un poco lo que usted mismo sugería. Yo creo que, mire, está bastante avanzado. Lo que hay que oficiar, por supuesto, al Ministerio de Justicia, porque es nuevo, decirle, mire, está este proyecto, queremos sus observaciones, punto. Con eso creo que ya, porque como dice senador Latorre, hay tantas opiniones como abogados en la plaza. Sí, presidenta, a ver, recordemos que vino el Ministerio de Justicia, participó en la reunión, ellos dieron su opinión. Ellos dieron una opinión y nosotros creíamos que era lo más indicado que ellos tomaran a lo mejor el control de la mesa y nos ayudaran en ese sentido. Pero, claro, claro, pero yo creo que sería muy interesante, yo creo que me hace sentido lo siguiente. Yo sé que le estamos dando pega adicional a un ministerio y que tiene que tener la voluntad de podernos ayudar en esta materia, pero deberíamos a lo mejor pedir nosotros, o sea, reestudiar o repasar la materia que vimos, porque como pasan los meses se empiezan a olvidar tanta materia. Entonces, repasarla y pedirle a los asesores nuestros que se reúnan y nos generen ellos una opinión primero, porque en el fondo yo sé que vinieron varias personas a exponer, estábamos todos consensuados de que había que generar más penas más altas, pero también es cierto que no tenían que ser demasiado altas para que se pudiesen cumplir, y habían bastante avance en ese sentido. Yo creo que a lo mejor hacer un reestudio de este tema vamos a encontrar una solución más rápida, y después tenemos que trabajar y pedirle la opinión ya con algo más formal nosotros al Ministerio de Justicia, que nos cuenta. Parece que vino alguien de la Fiscalía también, que también nos apoyaron. Ellos hicieron, los del Ministerio Público, el seguimiento desde la Cámara de Diputados, que Ya, participaba activamente, ya, y aquí también manifestaron su voluntad para estar permanentemente, toda vez que ellos apoyando, tienen una relación muy directa con todo el tema de las penas, etcétera, correcto. de estar apoyando. Sí, ¿Ah? Sí. sí. Pero yo haría un pequeño estudio con nuestros asesores para que nos refresquen un poco más, porque ese día yo recuerdo que habían varias opiniones, obviamente algunas encontradas, pero yo creo que estábamos cerca de encontrar algo que nos pudiese generar la legislación final para poder sacar ese proyecto adelante. Tengo una duda porque hay dos caminos, si he entendido bien. El senador Castro dice, refresquemos, cosa que tiene toda la razón, porque obviamente los detalles a uno se le escapan. Eso es fácil porque en una sesión X, que podemos en algún momento hacerlo, digamos, nuestros asesores o nos mandan una minuta. Lo que pasa es que habíamos acordado, que yo creo que va en el sentido de, porque que los asesores nos refresquen es cosa que nos manden una minuta, pero que nosotros la leamos. Pero lo que sí yo creo que habíamos acordado, senador Castro, si usted está de acuerdo, es hacer un oficio al Ministerio de Justicia para que se pronuncie sobre este proyecto, porque como una nueva autoridad, creo que corresponde que a la nueva autoridad diga tales o cuales observaciones. Entonces, esperar, le mandamos un oficio, si ese es el acuerdo, y después vemos su opinión, y en paralelo, por supuesto, nosotros hemos sido refrescados, comillas, o tener, digamos, más al día este proyecto. ¿Le parece? Sí, sí, claro. Y así, presidente, efectivamente, nosotros oficiamos, le pedimos una opinión respecto a este tema. Sí. Y a partir de su opinión, ahí se verá, porque en una de esas sería bueno coordinar que hay una mesa técnica, como se había acordado en su minuto, que haga una propuesta, o quizás, ¿no es cierto?, nos dicen, mire, modifique este artículo, y pues, exacto, claro, ahí tenemos claridad. Sí, perfecto. Perfecto, ya, presidente. Sí, una cosa que surgió recién en la semana regional anterior, o sea, la semana pasada. Tuve un encuentro con la comunidad Casablanca, con algunas organizaciones locales, medioambientales, y están en un diálogo con el sector de las viñas, ¿no? De las viñas de Casablanca, que es algo que, si bien es local, pudiese tener algún impacto nacional en términos de, están preocupados por medir la huella hídrica de la producción de vino y todo lo que implica la exportación, un poco lo que se ha hecho con otros sectores de la industria agroexportadora que bueno, hacen
una huella ambiental, hídrica, etcétera. Y estaban solicitando, bueno, información, ¿no? Información de si hay mediciones actualizadas de la huella hídrica, particularmente de las viñas de Casablanca, pero yo creo que pudiese ser algo más a nivel nacional. Entonces, quería plantear el punto acá. Yo no he tenido el momento ahora de estudiar qué organismo público o bien privado. Yo sé que a veces se les encargan estudios a las universidades. No sé si ya existe algo, una línea de base sobre aquello, a quién podríamos oficiar. Digo, más adelante podría venir una propuesta de sesión para abordar el tema, porque está muy interesante un diálogo muy incipiente que está surgiendo desde la comunidad para conversar con la industria en términos de poder garantizar, por un lado, el consumo humano en la comunidad, de las APR que hay, etcétera, y al mismo tiempo la viabilidad productiva, ¿no?, de un sector que es importante para la economía local. Entonces, avanzando hacia la sustentabilidad, digamos, ¿no? Ahí hay una propuesta muy incipiente, insisto, de diálogo, pero querían tener información sobre concreto y no con base más científica. Entonces, ahí lo planteo, no sé si va esto al Ministerio de Agricultura o va directamente a la industria, no sé si hay algún estudio que ya exista a nivel de universidades o centros de investigación, etcétera, que se les encargan estos estudios. Desconozco, por eso esto es algo recién planteado la semana pasada, el día jueves que anduve por ahí, y tuvimos una reunión y quedé de plantear el punto acá en la comisión. Propongo como primer paso, que me parece relevante también lo que está diciendo Sonón Latorre, encarguémosle a la biblioteca si existe algún estudio base de huella hídrica, no sé si necesariamente en viñas, pero a lo mejor en otro tema que sirva como de paralelo de saber quién es la autoridad que efectivamente debiera hacer una cosa así. Si no existiese ninguna institucionalidad formal que, de acuerdo a lo que nos informe la biblioteca, ahí ver si es posible encargarle a alguna universidad o consultarle. Yo me acuerdo la profesora Delgado de la Universidad de Concepción, que contribuyó mucho en el tema de las cuencas, en fin, de repente se les puede preguntar si ellos tienen algún estudio o algo, pero partamos por la biblioteca y que la biblioteca nos dé un piso como para saber aquello, si les parece. Yo creo que sería... Eduardo Báez le encargamos, exacto, que lo transmita para que la biblioteca pueda canalizar, ayudarnos a orientar, en fin, saber. Debe haber algo de eso ya. Sigue un poco la denominación de origen, que yo creo que ahí me imagino que la biblioteca tiene que tener información. Sí, sería bueno. Y otro pero bueno, en fin, con esto ya lo damos por cerrado, pero como recordatorio también interesante, como ya está empezando a funcionar en Puchuncaví una desaladora que supone que va a tener multipropósito, entre otras cosas, por supuesto, está el consumo humano y otros. Sería interesante más adelante también escuchar y ver, digamos, qué resultados proyectan, qué piensan hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Porque tienen que ver también un poco como esta ya no es una minera en el norte como ocurre, sino que ya es más cercana, justamente una de las regiones que está más crítica en esto. Sería interesante escuchar entonces de parte de la empresa y de la comunidad cómo perciben, digamos, este instrumento, ya que va a venir el tema de la desalinización, cómo perciben este instrumento como para efectivamente dar respuesta a la escasez hídrica que tenemos. Yo creo que es bien interesante. Ahí, senadora. Sí, presidenta, no sé si será el mismo proyecto o no, pero recordemos que hubo un proyecto en la zona, no sé si estamos hablando del mismo, en que la Corte Suprema falló no prohibiendo el proyecto, sino que exigiendo que tenga una evaluación ambiental y ciertos estándares, lo cual fija un precedente. Lo discutimos acá en la comisión, recuerdo en su momento con la senadora Muñoz, trajimos la noticia, etcétera, justamente para incorporar ese fallo, que es un precedente de la Corte Suprema, a la regulación sobre desaladoras. Yo desconozco si es el mismo proyecto o no, pero hubo... Honestamente, me pilla también. Yo tengo la impresión que este ya se aprobó Ya. y que ya está en funcionamiento o Debe empezando ser a otro, funcionar. Entonces, ya. por eso lo traje a colación porque creo que es bien interesante. Pero me gustaría que me lo ratificaran porque no recuerdo si lo que está diciendo Sonora La Torre se refería a otro o no. Pero yo creo que es súper importante que lo podamos verificar. Le voy a pedir a la Secretaría si nos puede ayudar. Pero tengo la impresión que ya el de Puchuncaví comenzó a operar. Ah, ok. Está Ya. operando más bien. ¿Es proyecto privado? ¿Sí?
Sí, es una empresa privada. Claro, y por eso El único proyecto público de participación directa pública es en Atacama, con el CONSA. No existe otro. El que está en Copiapó. Todos los demás son privados, pero aquí lo interesante es que no es una minera propiamente tal, sino que es multipropósito, pero se supone que consumo humano es uno de los importantes. Entonces es interesante. Sería bueno hasta conocer ir a conocer. No, claro, por eso... Ver qué es lo que están pensando ellos. Seguramente ellos están viendo, como decir privado, están viendo ellos una necesidad que obviamente que nosotros la conocemos, sabemos, pero ellos la ven con anticipación. Sí, no tengo ninguna duda, por eso es multipropósito, ¿no? Porque tienen conciencia de que sirve para esto, pero seguramente va a servir para agricultura, o sea, pero eso es interesante. Lo único que les pido es que chequeemos, pero yo tengo claro de que este proyecto ya está operando, entonces sería interesante cuál otro era el que se refería al senador Latorre, si la Secretaría nos pudiera ayudar. Pero para más adelante invitarlo entonces a la empresa que está haciendo, porque es un ejemplo concreto. A ver, nosotros teníamos un ejemplo, pero era muy pequeña escala, que fue iniciativa que era muy en ese sentido innovador, el exalcalde de La Ligua. Él tenía un par de proyectos más pequeños, se recordarán ustedes, chiquititos, pero esto es ya otra escala, por eso me interesa, y está funcionando en principio en Puchuncaví, entonces me interesa que lo invitemos para saber. ¿Les parece? Yo haría lo contrario. Yo haría al revés, yo pediría que nos reciban a nosotros un día y podemos, en vez de estar en la comisión acá, vamos a conocer la experiencia para que nos expliquen ellos los problemas que han tenido, las dificultades que se han presentado, porque yo creo que eso para nosotros es valioso saber, porque es a ver, si ellos fueron pioneros, son pioneros hoy día en ese desarrollo, sabemos que eso va a ir en aumento, porque en el fondo se va a necesitar en muchas partes más hacer lo mismo, entonces a lo mejor ellos pueden darnos hasta ciertas orientaciones de las grandes dificultades que ellos tuvieron, porque no me cae ninguna duda que más de alguna dificultad han tenido, porque si es eso que han tenido hasta problemas a lo mejor ambientales y pues, sería bueno conocer en situ. Que no sé si lo que dijo el senador Latorre si es lo mismo, no lo sé. Ahí. Sí, eso, que chequemos esto, porque este fallo fue del año pasado, lo conversamos, recuerdo, acá en la misma comisión, y lo interesante del fallo, más allá de la resolución, es que fija estándares, fija ciertos estándares para los proyectos, ¿no? Ambientales, de evaluación, etcétera, de exigencia a las empresas, y en su momento una de estas empresas se echó para atrás en el proyecto, o para estudiar este fallo de la Suprema, pero lo que discutíamos acá es que teníamos que estudiar ese fallo para incorporarlo en la legislación. Como no hay legislación hoy día y estamos con un proyecto de regular el tema, hay un precedente de la máxima del Poder Judicial para incorporar. Entonces habría que chequear si es el mismo o no, o bien cuál es el contenido del fallo de la Suprema. Eso. Entonces, secretario, dos tareas, por favor. Uno, chequear si ese fallo, tener a la vista el fallo, porque yo no me recuerdo, sería bueno tener a la vista el fallo, porque como dice, como no hay una legislación, es súper importante exigencias de cierto estándar que pueda haber decretado, digamos, el fallo. Y segundo, saber si Puchuncaví, como yo tengo entendido, está funcionando, por lo tanto ya habría pasado por evaluación ambiental. Independientemente de eso, yo primero lo invitaría como empresa y después vería, porque no es fácil llegar a Puchuncaví solo por un tema tan puntual, porque como ha habido tanto problema, recordarle, senador Castro, son tantas las situaciones críticas, digamos, que yo preferiría primero verlos acá y después ver efectivamente cómo eso se ha manejado con la comunidad, que es muy importante. Eso sería todo lo acordado. Se agradece muchísimo la confianza. Espero que seguimos trabajando como siempre hemos trabajado en recursos hídricos. Y en principio entonces de 9:30 a 11:30 con la invitación a los ministros. Muchas gracias a la Secretaría por el apoyo y se levanta la sesión. Se levanta. Muchas gracias.